Que el Señor les bendiga. ¿Sí? Nos encontramos en nuestra serie del Evangelio de Marcos, titulada Jesús, el Rey Siervo. Vamos a ir acompañando esta historia del endemoniado gadareno, que nos enseña que Jesús tiene el poder y la autoridad para derrotar la maldad. Y Jesús tiene el poder también para traer libertad de toda cautividad, hermanos. Porque Jesús es el Rey sobre todo. Es el fuerte, el poderoso, el Señor de los ejércitos, que puede liberar a todos de la cadena de Satanás. Le ruego que se ponga de pie para que oremos. Sí, ya leímos el texto recién en nuestra lectura alternada. Es un texto extenso, así que no lo vamos a repetir hoy. Pero demos gracias al Señor por su revelación y roguemos que el Espíritu Santo lleve a nuestro corazón para recibirla. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que hemos leído y queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro. Gracias, Señor, porque ella fue inspirada por tu poder, por tu Espíritu Santo, actuando. Gracias, Señor, por tu revelación. Danos solemnidad, Señor, danos un temor a ti y a tu palabra escrita. Tenemos un privilegio, Señor, venir a leer tu palabra con libertad, poder escucharla proclamada con libertad. Esto es un regalo que incluso muchos hermanos ahora en otros países del mundo no tienen, que están siendo perseguidos por predicar tu palabra. Danos gratitud, Señor, y danos humildad para recibir este hermoso regalo de tu palabra. Espíritu Santo, te pido que estés en nuestra mente, dándonos energía y atención, en nuestro corazón, para que sea dócil y humilde, Señor, y danos fuerza en nuestra voluntad para obedecerte, Señor, para ir a cumplir la tarea a la que nos mandes. Y te ruego, Señor, que me utilices como tu instrumento, que no hable yo mis palabras, Señor, sino que tú me guíes con tu Espíritu Santo, porque somos un pueblo que quiere escucharte a ti. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, por favor, hermano. Hemos estado iniciando este viaje, estamos recién acompañando a nuestro querido hermano, Marcos, aquí en su presentación de la historia de Jesús, misionero, plantador de iglesia, evangelista de la iglesia primitiva, discípulo del apóstol Pedro, compañero de plantación de iglesias de Pablo también, y Bernabé al principio de su ministerio. Y él nos quiere mostrar a Jesús como un rey. Jesús como el rey prometido por toda la historia bíblica. Ese rey que vendría a derrotar a la serpiente antigua, a vencer y aplastar la cabeza de la serpiente antigua y restaurar todas las cosas que el pecado rompió. El mensaje principal de Jesús está allí, como ya le he dicho, varios mensajes, pero ya se lo aprenda de memoria. Marcos 1:14. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús ha traído el reino de Dios, ha cumplido todo aquello que el Antiguo Testamento anunciaba. La historia bíblica nos cuenta que Dios creó un mundo bueno, maravilloso y sin pecado. Muy bueno, de hecho, me equivoqué, no solo bueno, muy bueno. Y creó a la humanidad a su imagen. Los llamó para ser virreyes, vicerregentes, ¿no es cierto? Les dio una vocación. Fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernenla en mi lugar. Llénenla, gobernar y guiar al mundo, toda la creación, cada área del mundo, para el propósito de Dios y para llenar la tierra de la gloria de Dios. Génesis 1:28 ahí. Pero la historia bíblica nos cuenta cómo la humanidad se rebeló al plan de Dios. La humanidad quiso tomar en sus propias manos la forma de dirigir el mundo y cayó en el engaño de la serpiente, ¿no es cierto? Satanás engañó a la humanidad y le dijo, si comes del fruto serás como Dios. La humanidad cayó en el engaño de la serpiente y el pecado trajo ruptura, desastre, de hecho, sobre cada área de la vida, cada área de la realidad, manchada por el pecado. Se rompió la relación armoniosa que había de los seres humanos con Dios. ¿Se acuerda que Dios caminaba allí con ellos en el jardín? Y ahora fueron expulsados del jardín. Pero también ruptura entre los seres humanos unos con otros y del orden creacional. Y la historia bíblica nos enseña que Dios, pese a la rebelión del ser humano, pese al engaño de la serpiente, Dios decidió con misericordia no desechar a la humanidad, a la rebelde humanidad, sino que quiso mirarnos con misericordia, amor y compasión. Y Él hizo ahí una promesa de restauración en Génesis 3:15. Vendría un libertador, un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Vencería por fin al enemigo. Vencería la maldad. Todo el resto de la historia bíblica del Antiguo Testamento nos relata cómo el mundo fue esclavizado a la maldad y al pecado, al engaño de la serpiente, y cómo el pueblo de Dios anhelaba el cumplimiento de esta promesa. Ahí los primeros capítulos del Génesis, por ejemplo, son un tremendo impacto, son muy chocantes. ¿Recuerda usted la historia del diluvio, por ejemplo? O la historia de la Torre de Babel. El pecado, el engaño de la serpiente, el dominio de Satanás y su influencia se veía en las personas, primero en el corazón de las personas a nivel personal, pero también a nivel colectivo. Los seres humanos se organizan para hacer cosas malas, para el pecado, para la maldad. Y todo el Antiguo Testamento nos muestra, las naciones también,
países completos rendidos a la idolatría, al engaño de la serpiente, esclavizados por el poder del enemigo. Pero Dios, allí en la misma historia, también levanta una promesa. Al pueblo de Israel le promete a la descendencia de Abraham, ¿se acuerda Génesis 12? La bendición de Dios podría volver. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, cada familia, todos los pueblos podrían ser bendecidos. Dios llama a un pueblo para que encarne su bendición. Dios libera a un pueblo para que encarne su libertad y para que esa libertad y bendición llegue a todas las naciones. El Éxodo cuenta esa misma historia, ¿no? Un pueblo esclavizado que es liberado por Dios, redimido de los ídolos en Egipto, redimidos para vivir para Dios. Pero así tal como en el Génesis 1, Dios también les dio una vocación al pueblo de Israel allí en el Éxodo. Éxodo 19, versículo 6, ábralo y léalo conmigo. Dios hace un pacto con el pueblo y les da un llamado. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. El pueblo de Dios tenía ya un propósito, ser sacerdotes. En este mundo manchado por el pecado y en medio de las naciones paganas, el pueblo debía traer luz, mostrar la verdad, mostrar la libertad. Un sacerdote es un mediador, ¿no es cierto? Tomaban la libertad que Dios había traído y la anunciaban y la proclamaban a las naciones. Ese era su propósito. Ese es el propósito del pueblo de Dios, ese era el propósito de Israel. Es muy similar al llamado de Adán y Eva, ¿no? Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra de mi gloria. Dios les da su ley, por ejemplo, como ejemplo de una vida rendida al plan de Dios, para que pudieran vivir como pueblo el diseño de Dios bueno en el Edén. Para que en medio de toda la idolatría de las naciones vecinas, de los pueblos paganos, fueran un pueblo distintivo, un pueblo diferente, vivieran el plan de Dios, toda la vida rendida a Dios. ¿Cómo se resume la ley? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Una vida diferente que la que el mundo vive afuera. Sabemos, si usted conoce la historia bíblica, no voy a citar ningún texto sobre esto, pero si usted conoce la historia bíblica, Israel guateó con su llamado, fue infiel. Se rindió también, le creyó el cuento a la serpiente. Se rindió a los ídolos de las naciones. Fracasó en su llamado. Por su desobediencia fueron enviados al exilio, tomados cautivos, sometidos por las mismas naciones que los rodeaban, de los ídolos que ellos estaban empezando a adorar en sus vidas, ¿no? Es como que Dios les dice, ¿quieres adorar a los ídolos de Babilonia? Ok, ándate a Babilonia a adorar, po. Ahí te llevo, sometido a los ídolos, si no quieres ser libre bajo el Rey verdadero. Pero los profetas prometen que vendría restauración. Acompáñame ahí abriendo el profeta Isaías, en el capítulo 51. Los profetas prometen que vendría restauración por la fidelidad de Dios. Dios volvería y traería libertad. Haría de nuevo un nuevo éxodo. Vencería la maldad, vencería al enemigo, vencería a los falsos dioses. Y Dios restauraría y renovaría a su pueblo, renovaría a Israel. Y ese Israel renovado podría ser fiel a su llamado. Y mediante ese pueblo renovado, Dios traería su reino, que puede llevar libertad a todos los cautivos y a todas las naciones. Isaías 51, versículo 11. Dios traería libertad a los cautivos. Ciertamente volverán los redimidos del Señor. Volverá a nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Siga ahí el versículo 14. El preso, agobiado, será liberado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. No sé si ve ahí que es exactamente la historia de hoy, ¿no es cierto? Hasta está justo el mar antes, ¿no? Mediante su ungido, Dios obraría libertad, vendría con poder, venciendo el mal. Su ungido está en el capítulo 61 de Isaías. Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Dice el ungido del Señor. Jesucristo dice que este es su llamado cuando Él le inicia su ministerio. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas, buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y continúa el versículo 3 al final, ahí sigue dando muchos ejemplos de la libertad que Dios iba a traer a través de su ungido del libertador. En conclusión, el versículo 3, para gloria suya, para gloria de Dios, llegaría libertad. Y incluso de alguna manera, que los discípulos no se imaginaban, en realidad ningún judío podría haberse imaginado esto, Isaías prometió que aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, que no eran israelitas, las naciones podrían encontrar al Dios verdadero.
podrían venir y ser integrados al pueblo de Dios. Isaías 65, versículo 1 al 5. Este es el último texto que vamos a leer de Isaías. Note, por favor, le voy a anticipar aquí, note en este texto todas las similitudes que hay con la historia del Gadareno, lo anunciado por Isaías. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me invoca de continua ira, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan aquí está la historia del Gadareno, mire, que se quedan en los sepulcros, en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Bueno, Marcos nos trae la sorprendente noticia de que esto que Isaías había anunciado 600 años antes, se cumple en Jesucristo. Jesús es aquel que trae el reino de Dios, que puede traer libertad verdadera a todo el que cree, la libertad prometida y anunciada. Y todo aquel que ha sido esclavizado por el pecado y por el poder de la serpiente puede ser liberado por el poder del evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. La libertad está accesible para todo el que cree, mediante Cristo, el libertador, el ungido de Dios, el Mesías prometido. Marcos ya nos había contado eso mismo antes, de todas formas. En el capítulo 3, justo al capítulo anterior de hoy, vamos a Marcos ahora, el capítulo 3, versículo 26, contó la parábola del hombre fuerte, ¿se acuerda? Y dice que Jesús vino anunciando que Él venía a liberar al mundo de la atadura del enemigo. Ha llegado su fin, dice el versículo 26. Iba a liberar al mundo de la atadura de la serpiente, que había esclavizado a las naciones por milenios ya. La noticia que Marcos trae, tanto en este capítulo como en todo su evangelio, es que el glorioso día de la libertad ya está aquí, ya ha llegado en Jesucristo. El reino ya está accesible para traer libertad a los cautivos. El reino prometido por la historia bíblica fue inaugurado por el mismísimo Rey. Jesús es el libertador que cumple las profecías. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Entonces, hermano, voy a anticipar la respuesta final de este texto. Jesús tiene poder. El reino ha llegado. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Si solo te va a llevar eso de este mensaje, ok, cumplí mi tarea. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Pon tu fe en que Jesús es rey, que tiene poder sobre todo y puede derrotar la maldad. Y síguele. Entonces, hermano, nuestra historia de hoy. El reino de los cielos ha llegado. El rey hace que la maldad retroceda. Eso nos enseña el encuentro con este endemoniado. Jesús tiene poder sobre toda clase de maldad, sobre toda hueste de maldad. El avance de su reino hace retroceder la maldad. Pero el tema es que eso no se ve como muchos esperan. No se ve como los seres humanos esperan, porque el reino de Dios no funciona como los seres humanos esperan. ¿Se acuerdan lo que nos enseñaba la parábola? El reino de Dios como el grano de mostaza. ¿Qué es eso? Yo quiero un rey. Los judíos querían un reino que fuera como una espada, ¿no es cierto? El poder de Dios para expulsar el mal es mayor y trasciende en realidad cualquier poder humano, cualquier pretensión de control humano. Jesús venía a traer libertad del enemigo, pero no eran los romanos como los judíos creían. Ellos no eran el enemigo. Los paganos romanos no eran el enemigo que los judíos querían. Los judíos querían que Dios los liberara del yugo romano. Pero Jesús venía a traer el reino de Dios venciendo a Satanás, venciendo a esa serpiente antigua, derrotando a los poderes de maldad, haciendo retroceder la maldad. Jesús vino a vencer el pecado y todas sus manifestaciones, todas sus consecuencias. Jesús vino a derrotar a la muerte misma. Y esa es la buena noticia del evangelio, porque Jesús cumplió su obra. Jesús peleó la batalla y venció al enemigo. Él fue el Señor de los ejércitos. ¿Cómo triunfó eso sí? A través del sacrificio en la cruz, a través de la entrega más maravillosa, el servicio y la humildad. Así vence el reino. Y la promesa del reino de Jesús es que las puertas del mal no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El reino de Dios será triunfante. Su reino avanzará hasta el glorioso regreso de Jesús, donde esa obra será consumada. Su obra será completada y todo será renovado en una nueva creación donde no habrá vestigio de maldad. Marcos nos muestra el poder maravilloso de Jesús, su autoridad como rey, para hacer retroceder la maldad y el enemigo. Cómo Jesús lleva este reino que con su poder trae libertad a los cautivos. Pero Marcos nos cuenta la historia de que el plan de Jesús del reino es muy diferente que lo que los judíos esperaban, porque va a un lugar sorprendente primero. Jesús no limita sus milagros y actos poderosos solo a la zona de Israel del mar de Galilea. Si usted ve un mapa ahí al final de su Biblia, va a ver dónde está el mar de Galilea.
Jesús decide proclamar por todas partes su reino. Por todas partes la gracia de Dios. Y él va a la región de los Gadarenos, un pueblo pagano. El rey decide ir a territorio extranjero, cumpliendo lo que decía Isaías, por supuesto. Pero los discípulos no tenían esto en mente, estaban muy confundidos. Nadie esperaba que... Se supone que el Mesías venía a salvar a Israel y Jesús va a territorio extranjero, a salvar a un pagano. Porque no hay lugar del mundo, ni nación del mundo, donde el reino de Dios no pueda llegar. No hay persona de este mundo donde el reino y el poder de Dios no pueda llegar con el poder del evangelio a transformar. Piensen en los apóstoles, eso sí. Piensen en el contexto. Nuevamente es como nosotros. Acaban de cruzar el lago en medio de la tormenta. Casi mueren. ¿Qué es lo que tiene planeado Jesús? Ir a donde estos paganos que crían cerdos más encima, que son animales inmundos. No es precisamente la salida más entretenida que los apóstoles esperaban. Pero está ahí el telón de fondo de Isaías que leíamos, ¿no es cierto? Jesús aterriza en este lugar lleno de gente perdida, de prácticas paganas, para llevar la luz del reino. Todo este pueblo que nunca había invocado el nombre del Dios verdadero, para traer libertad. El evangelio de Dios, el evangelio del reino, debe extenderse más allá de los límites seguros del pueblo de Dios. Debe ir a los perdidos. Ese es el propósito de una noticia, compartirla. Jesús toma la iniciativa también para acercarse a este hombre. Acercarse. Dios se acerca a los seres humanos perdidos, sin hacer diferencias incluso. Va incluso a estos que están al otro lado del lago, en una tierra perversa, llena, en este caso, de demonios más encima, y de cerdos, y gente que no le va a recibir. Dios busca incluso a aquellos que no le han buscado. Dios puede rescatar incluso a aquellos que ni siquiera han pensado en recurrir en Él. Este hombre no está buscando a Dios, no está buscando sanación tampoco. Está atrapado ahí en esa telaraña de poderes del enemigo. Y se resiste incluso a ser sanado cuando se le ofrece la posibilidad. La región en la que está también se resiste al mensaje del evangelio. Pero vemos el poder y la misericordia de Jesús. El poder del amor de Dios que captura, de hecho, que transforma. Incluso a quienes ni siquiera saben que Jesús existe. Incluso a aquellos que tal vez pretendan oponerse a Él cuando invade sus vidas. Pregúntele a Pablo si quería convertirse. Vea también aquí, observe ahí en el versículo 1 el tremendo amor de Jesús. Su pasión por salvar al cautivo. Porque Jesús hace todo este viaje de cruzar el lago y todo eso, viene chato de predicar todo el día en las parábolas. Y Él va para salvar a un solo hombre. Salvar una vida. Liberar a uno de la esclavitud. Yo no creo que Jesús no sabía que lo iban a rechazar, ¿no? Él tiene un propósito. Entonces, toda esta historia anterior de cruzar el lago, de pasar la tormenta, lo que tienen que pasar los apóstoles, horrible, es Jesús tiene un propósito, salvar al perdido, liberar al cautivo. Es un poco, tal vez, la ironía de los propósitos de Dios. Porque así también es en nuestras tormentas de la vida. Nosotros no vemos, somos como los apóstoles. Y la tormenta no es agradable tampoco. Pero Dios tenía un buen propósito con ella. La extensión del reino de Dios. Que llegara salvación a otros. Entonces, el versículo 2 nos muestra ahí que Jesús no hace nada más que llega, pone los pies en la tierra y queda la embarrada. Tiene un encontronazo con esta persona atrapada por el poder de huestes espirituales de maldad. No es Satanás, eso sí, son un montón de demonios. La presencia santa del rey invoca una reacción de la maldad, de las huestes de maldad por donde quiera que vaya. Estos demonios están ahí atemorizados y lanzan al hombre al encuentro con Jesús. Los versículos 3 y 4 nos muestran ahí una vívida descripción del estado de este hombre, esclavizado. Incluso cómo había sido tratado también por su cultura, por su sociedad. El relato revela que ahí el poseído está tan agitado por las huestes de maldad, por los demonios, como la barca antes, en el mar. Y él vive en el inmundo lugar de los muertos, en los sepulcros. Él mismo está habitado también por espíritus malignos, impuros. Y vive con harapos. Mire su miserable situación. Estos harapos simbolizaban la ruina de su vida. Al parecer, también su temeraria conducta había atemorizado a la ciudad, a la comunidad en la que vivía. Sus conciudadanos lo habían intentado sujetar. El versículo 4, ¿no es cierto? Con grillos. Pero su fuerza era tal que rompía las cadenas y grilletes como si fueran hilos. Hay una fuerza y ferocidad aquí en este hombre. Nadie tenía fuerza para dominarlo, dice el versículo 4. La idea allí del texto es la de domar. Es como la palabra, domar es la palabra que se usa con un animal salvaje. Una buena traducción sería, nadie había podido domarlo. La Biblia de Jerusalén, la Reina Valera Antigua lo traducen así. Otra buena opción también sería, nadie había podido someterlo. Como la NTV, es como un caballo salvaje, ¿no? Un animal salvaje. Es un
un tremendo poder, una rebeldía inmensa. Es un tipo duro, ¿no? Y solo un poder más fuerte que los barrotes y las cadenas puede someter hasta los más duros. El evangelio es el único poder que puede transformar el corazón. Esto de domar también tiene otra dimensión en el texto, porque nos muestra que hay algo, nadie podía dominarlo, nos muestra que hay algo que está muy mal aquí. Porque las personas no deben ser domadas, ¿no? No se les ponen grillos para andar como se hacen con los caballos. No debería hacerse en realidad. Y este verbo en la Biblia se aplica a los animales salvajes. La única vez que se usa para personas, aparte de esto, es que Santiago lo usa para la lengua. Salvaje, ¿quién la va a domar? Entonces a este hombre se le trata como un animal salvaje. Es una situación horrible. Y él actúa como tal de todas formas. Y es así como la gente lo ve. Desposeído de humanidad. Se le destierra de todo trato social. Se le obliga a vivir solo. Para que no perturbe la sociedad con sus chillidos que resuenan en la noche cuando se daña a sí mismo. Se le condena a vivir sus días entre los huesos de los muertos, entre los corruptos huesos de los muertos, sin que nadie lo ame, sin nadie a quien amar. Los espíritus malignos, el poder del enemigo desfigura la humanidad de las personas. El poder de Satanás destruye la vida. Y este hombre está esclavizado y sin esperanza. Pero la buena noticia de esta historia, hermanos, es que no hay cadenas de las que Jesús no pueda liberar. No hay nadie tan alejado de Jesús que Jesús no pueda rescatar. No hay poder tan fuerte que Jesús no pueda domar. No hay daño tan profundo que suceda en el corazón que Jesús no pueda sanar. Jesús tiene este encuentro, entonces resulta que no solo con él, el endemoniado, el humano, la persona, sino con estos espíritus inmundos. Presenta esta intrigante confrontación ahí, Marcos, entre Jesús y los espíritus malignos que controlan a ese hombre. El versículo 6 y 7 nos muestran ahí cómo ellos usan a uno de sus demonios como portavoz. Pero que en realidad lo que hay detrás es una especie de mansa embarrada en miniatura, un panteón ahí, la morada de muchas huestes de maldad. La escena nos muestra a Jesús diciéndole ahí en el versículo 8 al espíritu maligno que salga del hombre. Y el demonio ahí, o los demonios, que en realidad son muchos, responden ahí como con táctica evasiva, como que intentan así, sacarse el argumento, chamullar. Es interesante también el texto porque hasta el momento los seres humanos no entienden nada. Ninguno de los seres humanos ha entendido nada. El reino de los cielos ha irrumpido en la historia humana. Y los únicos que han sabido ver la situación y decir, estamos fregados, son los espíritus malignos. Ellos le dice, Jesús, el Hijo de Dios, no me molestes. Te ruego que no me atormentes. Está muerto de miedo, ¿no? Y reconoce el origen divino de Jesús y tiembla ante su presencia. ¿Se acuerda de Santiago cuando dice, ¿crees en Dios? Ah, bien haces, los demonios también creen. Y tiemblan. Él sabe que enfrenta un poder inmensamente superior. El de Jesús, el rey del universo, el creador. No obstante, el demonio igual intenta hacer la pelea allí, ¿no? Pretende dar la pelea, por así. Un desesperado intento de que no sea expulsado. Y le revela allí que no es simplemente un demonio corriente al que lo hizo callar, como la vez anterior, ahí en los primeros capítulos de Marcos, lo expulsara fácilmente. Y esta lucha, el poder tremendo que se muestra en esta legión, destaca también la victoria final de Jesús como un tremendo logro más significativo y destaca aún más su autoridad. Las tácticas evasivas que le decía yo, así como que intenta, son primero que él se postra ahí en el versículo 6, ¿se acuerda? El endemoniado, el demonio en realidad, o los demonios, se postran delante de Jesús. Ese es un acto de falsa adoración, primero, es como hasta irónico. Tiene que imaginarse ahí una ironía, una fingida sumisión. Utiliza esta evasiva, ¿no?, para intentar persuadir a Jesús de que no actúe contra ellos. Y el hombre que tiene ahí, que tiene los demonios bajo su control, grita con voz fuerte, ¿por qué te entrometes? Intenta manipularlo, tal vez pronunciando su nombre, incluso Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. En esa cultura también en esa época se asumía que cuando se conocía el nombre de una persona, se tenía poder sobre ella. Y al declarar el nombre de Jesús, los espíritus están diciéndole básicamente, mira, te conozco, sé quién eres, ¿sí? Tengo tu número. Y en el nombre de Dios le piden que no los atormente, que no los destruya probablemente, como había hecho con el demonio anterior en la historia. Invocan el nombre de Dios para mantener al Hijo de Dios a distancia y protegerse de él. No sé si ve la ironía. Jesús no cae en la trampa, por supuesto. Le pregunta al demonio su nombre. Sin embargo, ahí hay otra evasiva de la hueste de maldad y le dice, no le responde su nombre, sino que le da un número. Le da un número. Me llamo Legión. Legión era un regimiento romano que tenía 6.000 soldados. Soldados de infantería, muchos soldados. Este hombre es cautivo de una legión, un número. Le responde con un nombre. Somos miles. Un número que es al menos suficiente para enloquecer como a miles de cerdos, ahí en el versículo 16. En el versículo 13, perdón. Fíjese ahí también como Marcos, como yo le he dicho, yo encuentro que Marcos es un genio literario. Cambia del singular en la historia, del versículo 7, al plural.
¿sí? Marcos desde siempre sabía que era plural, que eran muchos, pero está con nosotros experimentando la historia. Entonces, estos muchos piden ahora que sean enviados, en el versículo 12, a un enorme hato de cerdos que pase en la pradera. Y Jesús el Rey, que tiene autoridad sobre todo, les da permiso, dice el versículo 13. Ok, te doy permiso, dale. Cristo reina, incluso sobre principados y potestades. El creyente no tiene nada que temer si está con Cristo. El reino de Dios que se manifiesta en Jesús reclama para sí toda la tierra y viene a liberar a esta zona de esta influencia horrible del enemigo. No hay espacio donde la influencia de Satanás y de las idolatrías sean seguras ante el poder del evangelio. Es interesante también pensar aquí, si uno compara los relatos de exorcismos de esa época y cómo se hacían todas estas cosas con los demonios en el mundo greco-romano de esa época. Hay algo bastante especial y diferente. Jesús no usa ninguna de esas técnicas especiales como míticas, cabalísticas que usaban los judíos, por ejemplo, ni tampoco los greco-romanos, para expulsar fuerzas malas. Extrañas recetas, oraciones secretas, fórmulas estrafalarias, un mito y cosas y mitos raros, magias no sé qué, magia blanca y todas esas cosas mitológicas. Ni siquiera necesita el conocimiento del nombre de los demonios para echarlo. ¿Sí? El poder de su presencia es suficiente para traer verdadera libertad y hacer retroceder la maldad. Marcos nos quiere mostrar la autoridad suprema de Jesús ahí en el versículo 13. Ni siquiera pone sus palabras, Marcos. Ya, les dio permiso. Esta legión inmensa se postra, suplica a Jesús. Qué tremenda autoridad tiene él. Y él les da permiso. Y obedecen la palabra de Dios sin el uso de ninguna fuerza, porque así el reino pelea la batalla. Con la palabra de Dios, con el poder de Jesucristo. Es curioso también que Jesús parece tremendamente misericordioso, al parecer. Les concede su petición. En la historia, al único que no le concede la petición es al gadareno al final. Señor, déjame ir contigo. No, todos los demás le dicen sí, ok. Pero es parte de lo sorprendente de la historia porque tiene un final inesperado en la historia en el versículo 13, ¿no es cierto? Los demonios van allá a los cerdos y producen arrebato de locuras en los animales, en los seres que habitan, que eran considerados animales inmundos en esa época. Irónicamente, ¿no? Está bajo el control de Jesús también porque ellos provocan aquello que querían supuestamente evitar. Déjanos arrancar, provoca su destrucción. Toda esta gran legión queda destruida cuando los cerdos se lanzan cuesta abajo, como en el fondo, como ratas en estampida, por así decirlo, ¿sí? Se arrojan en las aguas. Tanto los cerdos como los espíritus malignos son destruidos, ¿no? El poder destructivo del mar, de la historia anterior también, que casi hundió la barca. Ahora, que Jesús controlaba, ahora engulle a los cerdos, ¿no? Entonces están muy conectadas las dos historias. Jesús tiene dominio absoluto. Tenía dominio sobre el mar y también tiene dominio sobre los espíritus malvados, sobre las fuerzas espirituales de maldad que hay en el mundo. Como le dije, el cristiano no tiene que tener temor si está en el reino. Y estos demonios, así como medio kamikaze, son víctimas, irónicamente, de sus malos propósitos. Les sale el tiro por la culata, ¿no? La escena es casi, es chistosa. Para un hebreo, esta escena es muy chistosa, es casi un chiste, ¿no? De un plumazo, esto es como, piensa en una escena de box, ¿no? De un combo ahí, se liquida este montón de espíritus, pero no hubo un combo literal, solo fue, ok, váyanse. Y nadie más los podría expulsar, ¿no? Y además encima son unos animales que ni siquiera tendrían por qué haber sido criados, ¿no? Porque son espíritus, son animales inmundos y todo esto conduce a la limpieza, a la restauración de un ser humano. Es una historia casi cómica para el lector ahí en esa época. Esta historia nos enseña dos lecciones muy importantes sobre la maldad, que están ambas acá, ¿sí? Dos lecciones muy importantes sobre la maldad. Primero, hasta este momento hemos visto la realidad espiritual de la maldad. Y luego, en los siguientes versículos, vamos a ver la realidad social de la maldad, en el pueblo y su reacción. Marcos nos muestra las dos. Una con intervención de las huestes de maldad y otra sin ninguna intervención de los huestes de maldad, sino ídolos de la cultura. Primero hablemos sobre la realidad espiritual de la maldad. Marcos nos muestra el poder de Jesús sobre poderes diabólicos. Existe desde la visión cristiana, como visión cristiana, desde la lectura que debemos hacer de la historia bíblica, existen fuerzas espirituales de maldad. Eso es parte de la realidad del mundo. Fuerzas que trabajan y esclavizan, deshumanizando a seres humanos. Jesús, el Rey, muestra poder capaz de demoler a esos poderes. Eso sí. Aún los casos más severos de la obra de esta serpiente antigua, de Satanás. Ciertamente el hombre moderno no sabe muy bien qué hacer con toda esta historia. Y a veces muchos deciden ignorar este tipo de historias, estos temas bíblicos. No se sabe muy bien qué hacer en estos tiempos modernos con los demonios. Algunos pasan de largo el objetivo de este relato. Existe un reino de maldad, pero Dios, a través del reino de Jesús, puede vencerla. Y Dios vence el poder de Satanás.
La Biblia asume que este tipo de poderes existe. Y también nosotros como creyentes debemos hacerlo, porque la Biblia es la verdad, la historia verdadera del mundo. La confrontación de Jesús con estos demonios nos refleja una realidad, que tal vez el moderno acercamiento científico, el engaño de la ilustración, no puede medir ni entender. El responsable del mal no son solo las acciones humanas, hay algo detrás. Hay una maldad espiritual también. Satanás que resiste con violencia los buenos propósitos del avance del reino de Dios y del pueblo de Dios. No estoy diciendo que es necesario recrear en nuestras congregaciones, escúchame bien por favor, somos presbiterianos, recrear en nuestras congregaciones la cosmovisión del siglo I sobre los poderes diabólicos. Esa no es nuestra tarea. Y no tenemos nada que temer, como le dije. Si está el Evangelio, no se atreverá a acercarse. Pero sí nos toca reconocer que nuestra visión sobre la maldad es diferente de cómo lo ve el mundo. También existen poderes sobrenaturales en este mundo, que se oponen a Dios, que destruyen la vida, que la desfiguran, que deforman la dignidad humana y que deshumanizan a los seres humanos como hicieron con este hombre. La creencia de que el mal emana de algo que va más allá de los seres humanos, de un poder ajeno al ser humano, es la realidad del mundo. Es más real que el engaño del humanismo, que cree que todo es culpa del ser humano solamente, de las acciones del ser humano, y responsabiliza de eso solo al ser humano. Por lo tanto, le da el poder al hombre para las soluciones. Espera que a través del esfuerzo humano solamente llegue la victoria. Pero la verdad de la Escritura es esencial, porque nos cuida de poner ingenuamente nuestra confianza en el poder de los seres humanos, en el inevitable progreso de la humanidad. Nos priva de engañarnos de la idea que el mundo puede salir adelante sin Dios. Eso es un engaño. Quiere que abramos los ojos del texto para ver el fracaso de los esfuerzos humanos. Está abundante en la historia, abramos los ojos, por favor. ¿Sí? Al principio del siglo XX los seres humanos se creían los más bacanes y triunfantes, y después ¿qué? Primera Guerra Mundial. Ya, aprendimos la lección. No aprendimos la lección. Segunda Guerra Mundial. Fracaso de la ideología humana. Y ya, aprendimos la lección. Después del Holocausto yo creo que tal vez podrá haber paz en este mundo. Wow, la Gran Guerra Fría, ¿no? Dos ideologías se explotan ahí, a paso de destruir el mundo en la crisis de los misiles. Y el ser humano se olvida de la lección de la historia humana. Y el ser humano pone hoy todavía su esperanza en los ídolos y en los seres humanos. Creer en la realidad de que hay poderes más allá de las acciones humanas, poderes malignos, nos impide reducir la fuente del mal a las acciones humanas solamente. Nos debe proteger a los cristianos de autoengañarnos con la idea también de que podemos derrotar la maldad por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, por la espada como esperaban los judíos. Hemos de reconocer que esta creación ha caído y necesita redención. Y debemos avanzar en esa redención, en la extensión del reino, mirando al único que tiene poder de salvar, Jesucristo. Es por medio de Cristo que Dios puede erradicar, obrar la obra de su Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y erradicar la enfermedad que es la raíz de las cosas. El problema del pecado en el corazón humano. El engaño de la idolatría. El engaño de la serpiente. El mal que afronta el pueblo de Dios, eso nos está mostrando Marcos, ¿no? El mal que afronta el pueblo de Dios es mucho más serio que la opresión de las legiones romanas, que era lo que los judíos esperaban. El problema del reino es mucho más profundo de lo que solo de lo que vemos. Es más profundo que solo personas, ideas, movimientos, decisiones o leyes, hermanos. Es mucho más serio. El problema del mundo es mucho más serio que solo ideas políticas de cierto partido, ideología, que cierto gobierno o candidato, hermano, aprovechando que estamos en tiempo de elecciones, que cierta autoridad humana. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Y tantas veces la iglesia se olvida de eso y cae en el engaño de hacer de otros seres humanos el enemigo. Escúchame bien. La iglesia cae hoy en el engaño profundamente, igual como pasó en otros tiempos de la historia, de hacer de humanos el enemigo. Ahora, por ejemplo, estoy choreado como pastor de esta cuestión. He visto tantos hermanos que hacen, sobre todo en el mundo evangélico, que el enemigo es un candidato de un partido específico, que me desagrada, ¿no? Y más encima, por lo tanto, el héroe salvador es mi candidato favorito. Él es mi Mesías, el político favorito. Eso está alejado del evangelio y hay que decirlo, hermanos. Tanto pueblo engañado, que lo único que hacen es hablar de política y campañas todos los días, todo el día. Me entristece mucho, hermano, porque eso es, escúchame bien, eso es idolatría, con todas sus letras. Es ceguera ideológica, es idolatría, engaño de la serpiente. Hermano, desconfía de aquellas ideologías que te hacen ver afuera a enemigos, no a personas que necesitan salvación. Eso no es cristiano, no es el mensaje del evangelio. Las personas afuera están siendo engañadas por ideologías. Son personas esclavizadas por el pecado y la idolatría, necesitadas de la libertad que Jesús trae. Para el cristiano el mundo no tiene enemigos.
Son personas perdidas que rescatar. El enemigo es Satanás y sus huestes que quieren obrar para engañar y esclavizar personas, para que se rindan a los ídolos y las corrientes de este mundo. Y solo el evangelio puede liberar. No pongamos nuestra esperanza de salvación, justicia, paz, estabilidad social, justicia social, seguridad en falsos mesías humanos, porque son mesías de fantasía. Solo hay esperanza en el reino de Cristo. Solo hay esperanza en el reino de Cristo para nuestras familias, para nuestras ciudades, para nuestro país. El avance del reino de Cristo mediante su pueblo, la iglesia. No le estoy diciendo que no participe como ciudadano. Si somos presbiterianos, por favor, no deje de ejercer su deber cívico. No hay que aislarse, ejerza su responsabilidad civil libre, responsablemente. No le estoy diciendo por quién votar. Usted tiene que tener inteligencia, infórmese y participe informado. Ok, cierre de paréntesis. Estoy cuestionando el corazón. Tenga cuidado, tenga discernimiento en estos tiempos, porque los falsos mesías se levantan. No dé espacio a ninguna idolatría en su corazón. No ponga su esperanza en los hombres, porque en ellos no hay salvación, dice la palabra. Y hay tantos hoy día que se le dan de salvadores. El Salvador ya vino, por si acaso. Jesús es el Rey, quien fue, quien es y quien vendrá. Entonces no caiga en esa ceguera ideológica. No se compren las manipulaciones del candidato de turno. Mucho menos la polarización política que reina hoy día, que está destruyendo países en el mundo. Gente que se mata uno a otro porque piensan diferente políticamente. ¿Qué es eso? Que el otro lado puede ser un enemigo. Es un juego, un engaño potente de nuestra cultura actual. El juego de que todo tiene que ser interpretado como el que está al otro lado. Y él es el enemigo. Derecha y izquierda, por ejemplo. Finalmente es un engaño que limita nuestra imaginación sobre lo que es posible hacer o no hacer, sobre quién puede o no salvar el evangelio, sobre si la iglesia tiene poder para traer libertad y bienestar a nuestra ciudad perdida. El mundo no tiene enemigos, hermano. El mundo tiene personas perdidas que rescatar. Y nosotros tenemos la libertad del evangelio, que llevarla a todos. Entonces ponga su fe, hermano, en que el avance del reino de Jesús es el que hace retroceder la maldad. Ese es el que hace retroceder la maldad. No hay otra esperanza. El poder de Jesús expulsa todo mal, todo engaño ideológico, solo en el evangelio, predicado con amor, transformando vidas y corazones. Y eso trasciende cualquier poder humano de control. Es el avance de su reino el que hace retroceder la maldad. La segunda mitad del texto, hermanos, avancemos. La segunda mitad del texto nos muestra la respuesta de los lugareños a la restauración de este hombre. Y yo aquí puse, es sorprendente, pero mientras he estado meditando, tampoco es tan sorprendente en realidad si los seres humanos somos más idólatras. No nos alegramos cuando alguien está bien. La gente llega al lugar de los hechos ahí, en los versículos 15 al 17, ¿no es cierto? Le asusta, le asusta lo que pasó con los cerdos, pero también le asusta, no se alegran, le asusta ver al hombre vestido y en su sano juicio. No les produce alegría, sino miedo. Esta persona está ahí sentada a los pies de Jesús, libre por fin, y se inquietan. Ellos han intentado, por supuesto, con sus propias fuerzas antes, controlar a este hombre sin ningún resultado. Tal como los discípulos con el mar, ante la poderosa manifestación en la historia anterior, también tienen temor. Y los discípulos se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este? Rey sobre todo, que tiene poder para hacer retroceder toda maldad. Jesús libera a este hombre de las cadenas con el poder de su palabra. Versículo 15, ¿no es cierto? Está sentado, vestido y en su juicio cabal. Contemplen el milagro, hermano. Él está libre, renovado y en su sano juicio. Porque la palabra de Jesús tiene más poder para liberar que cualquier esfuerzo humano. Es la palabra de Jesús la que tiene poder y que puede seguir trayendo libertad a los cautivos. Como dijo Pablo ahí en 2 de Corintios 3:16, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero a estos lugareños no les parece importar la libertad. No les parece importar que Jesús tenga ese poder. Solo quieren que se vaya. Deberían, no sé, pues haberle dado las llaves de la ciudad. Porque por fin trajo paz. Y lo tratan con indiferencia y rechazo. Ellos se sienten más cómodos, sumidos bajo las fuerzas del mal, que cautivan a las personas, que liberados por aquel rey que puede expulsarlos y traer libertad verdadera. Ese es el poder de la idolatría, hermanos. Ellos pueden arreglársela con la maldad, con ese poseído que aterrorizaba la zona, con actos de violencia. Pero quieren mantener bien lejos al Salvador, al otro lado del mar, de hecho. Ándate, por favor. Al poder de Jesucristo. El mensaje del Evangelio es más poderoso e inquietante para el corazón idolátrico que cualquier otro poder, que cualquier otro mensaje. ¿Quién puede controlar a alguien como este hombre, Jesús? Imposible. Él también concede, como le decía, la petición a los gadarenos. Él decide irse del territorio de ellos. Y estos ignorantes lugareños son otro ejemplo de las personas que no creen tosudamente. Como la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Los que rechazan. Ven sin ver, oyen sin oír. No reconocen la ayuda que Jesús ofrece. No lo invitan a quedarse. No le llevan a sus enfermos para que los sane si vieron su poder.
No le llevan a los cautivos y sufrientes para que los libere y salve. Rechazan al que puede traer libertad y salvación. Ese es el poder de la idolatría. Probablemente también están preocupados porque perdieron su negocio. Los cerdos, ¿no es cierto? Y muchas personas no pueden tolerar la fe cristiana. O sea, la pueden tolerar mientras no afecte mi vida personal, ¿sí? Mientras no afecte mi opinión personal o mi conveniencia personal. Cuando Jesús llega a confrontarte sobre algo, ay, aquí no me gustó, mejor no vengo más a esta iglesia. Esa es la otra lección que Marcos tiene sobre nosotros. Hay poderes espirituales de maldad y eso es una realidad de nuestro mundo. Pero también existe una realidad social de la maldad. La idolatría trabajando, que Pablo le llama en Efesios 2 las corrientes de este mundo. Este encuentro de Jesús es también con una sociedad esclavizada al pecado y la idolatría. Es una comunidad, una sociedad que golpea, encadena y deshumaniza a ese otro ser humano. Y se rige por el uso de la fuerza, la violencia con los desvalidos, la falta de compasión con el sufriente y la protección del interés egoísta y material y personal sobre todas las cosas. No sé si le suena tristemente muy parecido a nuestra época. El mensaje del reino es temido por ese tipo de sociedad y de cultura. Porque Jesús ejerce una clase distinta de poder. Ellos son indiferentes completamente ante la restauración de un ser humano y prefieren las ganancias egoístas con sus cerdos antes que la sanación de personas. Entonces esto también nos refleja esta naturaleza social de la maldad, esta influencia idolátrica que el enemigo tiene. Las sociedades no están menos influenciadas por el enemigo cuando obran obedeciendo a la idolatría. En este caso, por ejemplo, cuando castigan a pobres miserables, cuando tratan a otras personas como desecho, los deshumanizan. Esta comunidad opta por soluciones implacables y violentas a los problemas. Soluciones que en realidad, hermanos, no resuelven nada. La violencia no resuelve nada, es otro engaño idolátrico. Y lo único que hace es agravar la agonía. El camino de la compasión y la misericordia que vemos en Jesús es la verdadera solución para el mundo. Nos muestra esta sociedad poseída literalmente por el ídolo, en este caso de la violencia, de la falta de compasión y del dinero. Y no debe ser ignorada, porque es también uno de los problemas de nuestro tiempo. Y uno de los grandes engaños que está engañando a la iglesia también hoy día actual es que piensa que estas fuerzas del mal son solo estos demonios en el aire solamente, ¿no? La primera manifestación que es real, no la estoy negando. Escuchó la primera parte del sermón. ¿Sí? Y a veces el movimiento evangélico o carismático ignora en gran medida estas manifestaciones sociales de la idolatría. Las corrientes de este mundo que les dice Pablo en Efesios 2, búsquelo. Idolatría cultural se le llama. Que también son poderes del enemigo, demoníacos, detrás de ellos, ideologías y idolatrías. Y toma un tremendo esfuerzo ver la cultura con ojos neutros, por así decirlo. Mirar más allá de la ideología y de los engaños para ver el engaño de la idolatría. Debes pararte en la Escritura, mirar el mundo desde la Escritura. Un análisis social, un análisis político, un análisis económico. Mirar el mundo desde la Escritura, porque ella define lo que es bueno y malo. No de lo que te dijeron, o no de lo que te dijo tu familia tal vez, o no de la corriente política que tal vez tu corazón tiende. Debes mirar desde arriba, por así decirlo. Esa debe ser una habilidad que el cristiano tiene que tener. Poder ver desde el lente de Jesús, desde la Escritura. Desde el lente de Jesús, nombrar, desenmascarar y enfrentarse a todas las idolatrías. Todas. Para que así la iglesia pueda transformar nuestra ciudad. El cristiano debe desarrollar la capacidad de ver, enfrentar toda la idolatría. Sin importar de dónde vengan, hermano. Que caigan todos los becerros de oro. El texto cierra, hermanos. Marcos nos concluye ahí con estas instrucciones al hombre restaurado en los versículos finales. Versículo 19 en adelante, ¿no es cierto? El hombre que ahora es libre queda absolutamente sano. El encuentro con Jesús lo transformó. Mira este milagro, ¿no? De endemoniado a evangelista. Le dice, Señor, déjame ser tu discípulo. Quiero acompañarte. Quiero seguirte. El llamado que había hecho Jesús, ¿no? Arrepiéntanse, crean el evangelio y después empieza a llamar discípulos. Vengan y síganme. Es lo contrario a los lugareños, a la gente que vivía en Gadara. Ellos le suplican a Jesús que se vaya y este hombre quiere acompañarle. Pero aquí de nuevo nos muestra otra sorpresa Marcos. Como le dije, yo encuentro que es un genio literario. Porque Jesús, en un giro sorprendente, le dice no. Primera petición buena que hay. Y le dice que no la concede. Puede parecernos tal vez una mala noticia el rechazo de Jesús, pero en realidad es una bendición. ¿Sí? Hay un plan de Jesús para la vida de esa persona. Es una bendición porque él necesitaba el calor de la familia. Había estado apartado no sabemos cuántos años. Un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, de propósito. Jesús lo envía a su casa para que disfrute de los maravillosos regalos creacionales del Edén, de la caída. Que la caída manchó y ahora Jesús lo restaura, reincorporarse en una familia. Y sorprendentemente, por primera vez, es la primera persona a la que le dice no te quedes callado. Eso también es muy importante. Normalmente Jesús le había dicho a todo, oye, no le digan a nadie. Porfa, no le digas. Pero cállate, no le digas a nadie. No le hacía mucho caso en esa parte, eso sí. Pero ahora le dice expresamente, cuenta las misericordias de Dios.
¿Por qué será eso? Tal vez ahora sí quiere ser el rey coronado como Mesías. Yo creo que más probablemente aquel lugar necesita un testimonio que no había en Israel. Este es el primer pagano convertido. Y él va a comenzar la siembra de la palabra como el sembrador en el capítulo 4, ¿no es cierto? Jesús les concede la petición al pueblo y no a él. Jesús se marcha, pero él deja un testimonio, una prueba de su presencia. Testimonio. Marcos nos muestra el propósito de Jesús. Este hombre salvado tiene una tarea, tiene una misión, tiene un llamado y tiene un propósito. Aquel pobre esclavo infame fue poseído, de hecho, por una legión, fue liberado con un propósito. Él tiene que seguir ahí para proclamar cómo ha sido liberado por la misericordia de Dios. Todo liberado por Jesús tiene la responsabilidad y el llamado de proclamar la libertad, la verdadera libertad que hay en Jesús. Igualmente nosotros somos llamados a hacer lo que dice el versículo 19. Cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es para ti, hermano, si tú has creído en Jesús. Y el resultado maravilloso que nos muestra Marcos ahí es que el evangelio se extiende por toda la región. Decápolis se llamaba. Eran 10 ciudades juntas, por toda la región. Entonces es muy interesante también porque el testimonio de ese solo hombre, el testimonio, sus palabras, su vida cambiada, su testimonio es más efectivo que el milagro. No sé si ve usted. El testimonio de aquel hombre fue más efectivo para divulgar el reino de Jesús que la gran señal de la liberación de los demonios. Probablemente Jesús también sabía eso. Le pide entonces, anda a tu casa, vuelve a tu parentela y di lo que el Señor ha hecho. Entonces el gadareno tiene que proclamar la obra de Jesús. No solo el milagro, sino que Dios ha obrado. Aquí está la Trinidad, por supuesto, porque fue Jesús. Entonces está usándolo como sinónimo. Todo, como nos decía Isaías, para dar gloria a Dios. Mira las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Entonces, hermano, esta también es nuestra historia. En algún sentido, por si acaso. No estoy diciendo que tú tenías una legión de demonios. A algunos parece que sí. No. Fuera de bromas. Esta también es nuestra historia, ¿sí? Es una historia de libertad. Él no tenía sentido de identidad, era esclavo. No sabía quién es, pero se encuentra con Jesús. La misericordia de Jesús. Y es transformado y completamente restaurado y liberado de todas las cadenas. Y el encuentro con Jesús le restaura su dignidad. Lo hace completamente humano. Lo hace libre de la esclavitud. Lo restaura incluso al plan de Dios. Le da un hogar, una misión en la vida, aquel que vivía en los sepulcros. Ya no es una bestia, de hecho, como la gente decía que él era. Ya no tiene que ser domado. Es un ser humano llamado a proclamar la misericordia de Dios. Es una perfecta ilustración de lo que sucede con los cristianos cuando conocen al Señor Jesucristo. Liberados, encontrando propósito en Jesucristo. Porque Jesús trae libertad de la cautividad. Jesús viene a traer libertad del mal. Libertad de todas las ataduras del pecado y la idolatría. Hoy también. Y ese es el mensaje para ti hoy, hermano. En Jesús hay libertad. Ven y cree en Él. Porque Cristo el Rey fue a la cruz y ahí venció al pecado y la maldad. Y resucitó para que su vida y su libertad sean tuyas también, sean nuestras. Él puede darte libertad, hermano, verdadera, de las cadenas del pecado. Porque el único que trae verdadera libertad es Jesucristo. La verdadera libertad es la del Evangelio. Todas las demás son falsas promesas. Quiero cerrar, hermano, con 2 invitaciones finales para la iglesia. Debemos recordar, hermanos, que la verdadera libertad es la libertad del Evangelio del Reino. Las promesas de los ídolos son falsas promesas. Y en este mundo, esclavo a las cadenas de la idolatría, debemos ser una iglesia que es libre, que vive en libertad de los ídolos y que los resiste, que no se deja engañar por las corrientes de este mundo. El individualismo, tantos ídolos, hermanos, que le he hablado muchas veces. La autonomía, la autodeterminación, yo mando mi vida, yo soy el Señor de mi destino. Las falsas promesas del dinero y del éxito. La idolatría al dinero que arruina tantas vidas. Vidas vacías por el consumismo y el exceso de trabajo. La idolatría del placer, hermano. La obsesión sexual desenfrenada actual. El hedonismo y la búsqueda de satisfacción inmediata. La idolatría del poder político y militar. Donde cada vez más miles de millones son gastados en la violencia, en armas y guerras y destrucción. El odio y la polarización política que ya hablamos, ¿no es cierto? Fomentado por ideologías. Los efectos destructivos de esa ideología y del nacionalismo hoy día. El ídolo de la tecnología y la dependencia a la tecnología y la esclavitud, de hecho, hoy día cada vez más. ¿Cómo serán las nuevas generaciones de esclavas estas cuestiones? Y la tremenda cantidad que la sociedad destina a este conocimiento, a este avance de la tecnología con la esperanza. ¿Qué esperanza, hermano, eso usan? De que resuelva todos nuestros problemas. Hay muchos más. Pero, hermano, para resistir las influencias de la idolatría,
tienes que conocer la Escritura, tienes que ponerte la armadura de Dios, estar firme en la palabra de Dios para resistir los engaños del enemigo y la idolatría de la cultura. Firme en la palabra de Dios, porque la palabra de Jesús es la única que trae libertad. Y la invitación final, hermanos, del texto, le dije que eran dos, es darnos un llamado y una vocación a nosotros, tal como el hombre liberado tenía una vocación. Tú fuiste liberado con un propósito. En este mundo que está lleno de esclavos al pecado, debemos ser una iglesia que proclama libertad, la libertad verdadera, la libertad del evangelio, no otras. Una iglesia que proclama la libertad del evangelio y la lleva a los perdidos, imitando lo que Jesús hizo. Entonces, mi hermano, es mi oración que puedas unirte al propósito de Jesús, rendido a Él como discípulo, que entregues tu vida a Él porque solo Él puede darte libertad. Y si eres libre, que resistas. Si fuiste liberado por el evangelio, resiste la idolatría, resiste los engaños de Satanás, resiste la idolatría de este mundo. Y si has sido liberado, predica el evangelio con tu vida, con tus acciones, tu testimonio. El mensaje más poderoso que puedes entregar, tu testimonio. Y tus palabras también, predica el evangelio del reino. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Pongámonos de pie para orar. Señor nuestro, queremos darte gracias por este poderoso testimonio de esta liberación que obraste en este hombre. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso para traer libertad. Tú puedes romper las cadenas en nuestras vidas, Señor. Las cadenas del pecado y la muerte. Y ruego tu obra de salvación. Si alguno no te conoce aquí, Señor, obra con tu Espíritu Santo para traer verdadera libertad, esa que solo tú puedes traer. Y úsanos, Señor, también. Úsanos para proclamar tu libertad al mundo. Permítenos cuidarnos de los engaños del enemigo. Él quiere encadenar a la iglesia, esclavizarla, encerrarla nuevamente, para que no vaya a proclamar el evangelio. Pero tu evangelio es más poderoso, Señor. Tu reino es más poderoso. Llévanos, Señor, a obedecerte y proclamar libertad a los cautivos. El año favorable del Señor. A los que están en nuestra ciudad aún esclavizados, aún perdidos por el pecado, sumidos en el dolor, sin esperanza en este mundo. Que no nos guardemos egoístamente esta esperanza que nos diste, Señor, sino que llevemos esa libertad. Proclamarte a ti, Señor, como Rey, con nuestra vida. Obra con tu Espíritu, Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén.